arrancar con Gustavo Miskovich del IRAM, en donde nos va a dar una charla de evaluación de la conformidad y certificación en el alumbrado público. Luego de que él termine, tenemos un ratito para algunas consultas que pueden hacer, así que, bueno, vayan apuntando así podemos aprender mucho más. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Empezamos con los agradecimientos a editores, a toda la gente de editores acá, por brindar este espacio, poner este espacio tan lindo. A la gente de la ADL por hacer la invitación a esta reunión. Y a ustedes, que hoy se molestaron con los problemas de tránsito que hay y demás. Como bien me anunciaron, la charla va a versar sobre evaluación de la conformidad y certificación en alumbrado público. No me presenté yo me llamo Gustavo Fernández Miskovich, soy el gerente de certificación eléctrica electrónica del Instituto IRAM. El programa que pienso desarrollar en estos minutos tiene que ver en principio con una presentación un poco de lo que es IRAM. Seguramente creo que la mayoría conoce el nombre, pero quizás no sabe tanto qué somos y a qué nos dedicamos. La regulación de certificación obligatoria que tiene todo el equipamiento eléctrico. Y después vamos a entrar en la parte más interesante, a mi juicio, de lo que quería transmitir, de lo que quiero transmitir hoy a la tarde, que es algunos problemas que se ven en cuanto a las especificaciones técnicas que en estos momentos se están haciendo para el alumbrado público y la forma en la que los sistemas de evaluación de la conformidad pueden ayudar a tomar una buena decisión a quien compra alumbrado público. Como les dije al principio, vamos a empezar presentando un poco a IRAM. IRAM nació en 1935, tiene más de 80 años. No es una organización gubernamental ni estatal, es una asociación civil, algo similar a los clubes, la misma estructura jurídica. Una asociación civil, privada, sin fines de lucro, que no recibe ningún tipo ni de ayuda ni de subsidio estatal, por lo tanto es independiente. Y será por eso que duramos tanto. Tiene, como cualquier organización civil, una comisión directiva que tiene socios. Cualquiera puede ser socio, hay socios por empresas, socios unipersonales. Los socios se reúnen una vez cada 2 años y eligen autoridades. Y el objeto de esta asociación civil es fundamentalmente mantener la normalización en el país. El Estado se desentendió hace ya mucho tiempo del tema de la normalización y se lo delegó expresamente a IRAM, aunque se olvidó de ponernos en el presupuesto, así que tenemos que ver la forma como podemos sostener esa actividad. Sostener la normalización del país significa pagar las membresías a los organismos internacionales de normalización como ISO, IEC, COPANT, etc., para que Argentina esté representada en esos foros internacionales y tenga voz y voto. Este es un resumen de la misión que tiene esta asociación civil IRAM, que básicamente, lo voy a leer, contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de las personas y los bienes, promover el uso racional de los recursos y la innovación, facilitar la producción, el comercio y la transferencia de conocimiento. Justamente de este punto es lo que vamos a estar hablando en unos minutos: facilitar la producción, el comercio y la transferencia de conocimiento, ser referente del ámbito nacional, regional e internacional para la mejora de la competitividad, el desarrollo sostenible, también tiene que ver con esta charla, y la calidad de vida del ciudadano. Para poder sostener y cumplir nuestra misión, IRAM provee servicios de certificación, de documentación y de formación de recursos humanos. Esta es la forma en la que IRAM se sostiene. Y parte en cumplimiento de algunos de los objetivos de esta misión es que hoy estoy acá tratando de contarles algunas cosas que me parecen interesantes referido al tema de iluminación pública y alumbrado. En el año 1994, el decreto 1474 formó el Consejo Nacional de Normas, Calidad y Certificación y fundó 2 organismos: el Organismo Argentino de Acreditación y, debido a la experiencia previa que tenía, designó
a IRAM como el organismo argentino de normalización, el responsable por Argentina de hacer normas nacionales. Ahí IRAM dejó de ser una sigla, pasó a ser una marca, como YPF es marca, ya no es más yacimientos petrolíferos, sino que IRAM hoy es una marca y el nombre de la asociación civil es Instituto Argentino de Normalización y Certificación. No lo dije, pero me encantaría que si alguno tiene alguna duda, levanta la mano y establecemos algo un poco más de ida y vuelta, ¿no? Que además me permite respirar y estar. Bien, esta fue la presentación así como les dije, muy breve y muy rápida de IRAM. Cualquier duda que tengan, tenemos un stand abajo en la exposición y con mucho gusto amplío los detalles que puedan necesitar. Bien, el tema del título de la conferencia esta es Evaluación de la conformidad y certificación en el alumbrado público. Evaluación de la conformidad es una forma un poco difícil, complicada de decir si un producto, en este caso, luminarias de alumbrado público, cumple mis expectativas, cumple lo que yo necesito cuando lo voy a comprar. Eso es básicamente evaluación de la conformidad, ver si algo cumple. Entonces, lo primero que tenemos que verificar cuando vamos a ver si lo que nos están ofreciendo es lo que nosotros necesitamos, es si cumple con las leyes, si cumple con la legislación. Entonces, el primer punto, que es lo que pongo acá, lo que quiero transmitirles ahora, es que existe para todo el equipamiento eléctrico una regulación estatal que obliga a la certificación de la seguridad eléctrica. Todos los productos eléctricos que se comercializan en Argentina deben estar certificados demostrando que son seguros. Ese es el primer punto. Empezó en el año 98 con la resolución 92, modificada en el 2015. Hoy día el marco regulatorio está dado por la resolución 171 del 2006, que obliga a la certificación de los productos, como dije, y al marcado obligatorio de acuerdo al tipo de certificación elegido. El tema es bastante complicado en cuanto a por qué una marca habla otra. Lo importante, como ven, que se repite es esa S adentro de una C que debe estar, digamos, para que cumpla con la legislación, marcada sobre todos y cada uno de los productos eléctricos de baja tensión. Si no está, el producto es trucho, es ilegal, su comercialización es ilegal. Lamentablemente hay muchos productos truchos e ilegales, pero si vamos a comprar, lo ideal sería que le pidiéramos la certificación a la persona, al vendedor que nos está vendiendo, y buscáramos sobre el producto, no quiero tocarlo mucho, la marca, esa, la marca X. Bueno, estaba viendo si encontraba algún producto que hubiera marcado para mostrárselo, pero buscando, después vamos a buscar alguno y se los vamos a mostrar. Esta marcación es obligatoria sobre el producto, demuestra que el producto está certificado con una norma de seguridad y por lo tanto se supone, o se da por entendido, que es un producto seguro. Básicamente, lo que puse ahí. El equipamiento eléctrico de baja tensión, la condición para poder comercializarlo es que tenga una certificación vigente de cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad, que eso se verifica si están conformes de acuerdo a las normas IRAM o IS aplicables. Subrayé y lo puse más grande el término vigente porque los procesos de certificación, ahora vamos a ver, tienen procesos de vigilancia permanente continuo, ¿no? Hay un continuo examen de los productos para ver si siguen siendo conformes. Para el caso de las luminarias de alumbrado público, la norma que se usa es la IRAM ADL J 2028-2-3, muy nuevita, del año pasado, que establece los requisitos de seguridad de luminarias para alumbrado exterior público. Tiene
ventajas, si se quiere, respecto de la aplicación de otras normas, que por ser tan nueva contempla algunas de los requisitos quizás más peligrosos o más importantes de contemplar en lo que respecta a iluminación LED, que están ahí muy sucintamente resumidos. Los riesgos fotobiológicos de la luz azul, si ven el registro espectrográfico que está a la derecha, los LED tienen un gran pico de energía sobre la luz azul que, si es lo suficientemente potente, puede afectar el ojo humano. En Buenos Aires seguro, los patrulleros, que no tienen filtro, tienen una luz intermitente azul sobre el techo que es realmente muy molesta y que probablemente hasta sea peligrosa, por ejemplo, si alguien se queda mirando, eso de forma así permanente. Aislación entre los circuitos, la iluminación LED es básicamente una iluminación de baja tensión, entonces, pero que está alimentada por los 20, entonces la aislación entre los circuitos de alta, los 20 y de baja tensión es un requisito muy importante. El acceso a aislación básica, es decir, aquella aislación que protege a las personas del contacto contra elementos que normalmente están bajo tensión. Y finalmente, un tema que no es menor en la iluminación pública, la protección contra las sobretensiones. La naturaleza hace que cada tanto caigan rayos que inciden sobre todo lo que es la distribución de energía aérea, fundamentalmente eso, se transmite a través de esas redes e incide sobre las luminarias, generando, sometiéndolas a picos de alta tensión muy breves, pero muy altos, que normalmente terminan, si no hay una adecuada protección contra esa sobretensión, termina destruyendo el circuito electrónico. Bien, entonces el primer paso para ver si lo que me están ofreciendo es bueno que yo lo compre, es ver si cumple con la normativa de seguridad eléctrica, si está certificado. Pero eso alcanza, eso solo alcanza. La respuesta es ahí que está, esa cadena que está. Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Si yo la cadena la completo con un clip, esta cadena no va a ser más fuerte que el clip. Entonces, veamos el resto de las cosas que me pueden estar ofreciendo cuando me ofrecen están ofreciendo iluminación pública. Sobre todo ahora con esto que la revolución de la iluminación LED está generando en el mercado. Esto es un proceso de certificación básico en donde hay mezclados distintos procesos de certificación, pero a los fines de lo que intento transmitir ahora creo que es lo suficientemente claro. Primero, a la izquierda habla de un proceso de certificación según un documento normativo. Es decir, la certificación no necesariamente tiene que tener toda una norma, sino que puede utilizar un documento normativo que ahora vamos a definirlo, pero que tranquilamente puede ser una especificación técnica. Es decir, el proceso de evaluación de la conformidad, es decir, si cumple con algo, puede ser o cumple con una norma o cumple con, por ejemplo, una especificación técnica. Y por ahí es donde van a venir los problemas. Bien, quien quiere certificar presenta una solicitud, se toma una muestra, se realizan ensayos, dependiendo del sistema se hace una inspección de la fábrica para ver las condiciones del sistema de calidad, se evalúa todo ese proceso, se hace una revisión y se toma una decisión que, si está todo bien, es emitir una licencia o certificado. Ese es el proceso de certificación inicial. A partir de ahí empiezan los procesos de vigilancia permanente mientras dure el proceso de certificación, que es la realización del muestreo, tomar unas muestras, realización de ensayos, hacer una evaluación y finalmente emitir una constancia de prórroga o de vigencia del certificado. ¿Alguna duda? Sí. Sí. El tema de vigilancia, todo el trabajo por parte de INEM, de inspección de sala, ¿cómo hacen para mantenerlo y cómo hacen para pagarlo?
boca baja. Sí. Sí, el sistema, los costos de la certificación incluyen el costo de la vigilancia. Ahí hay, digamos, la vigilancia va tomando, en función del producto y demás, va tomando puede tomar distintas formas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se hace directamente ensayos de vigilancia de productos del depósito del fabricante o del importador, y en otros casos se compra en el comercio, si eso es posible. Por ejemplo, en el caso de un alumnado público, yo no le puedo ir a sacar a un municipio luminares. Necesariamente voy a estar siempre haciendo ensayos digamos, tomando las muestras, quizás haciendo los ensayos en los laboratorios del fabricante. Pero si todos esos costos los paga el fabricante o importador. ¿Alguna otra pregunta? Bien, como les dije, en principio no es necesario que sea toda una norma, sino nosotros encontramos o le pusimos, le adjudicamos este valor a esta palabrita, de esta frasecita, documento normativo. Vamos a leerlo, lo voy a leer. Documento de acceso público. Un requisito es que sea de acceso público, si no es una cosa incontubernable o medio secreto, tiene que ser de acceso público, que sin ser una norma establece para un producto, proceso o servicio reglas, directivas, especificaciones o características para la actividad de evaluación y sus resultados. ¿Por qué dice no necesariamente debe ser una norma? Porque las normas que emite IRAM no las hace IRAM. El proceso de normalización significa que en las oficinas de IRAM se manda invitación a todos aquellos sectores, empresas, personas que están interesados en una determinada norma. Se busca que estén representados la fabricación, es decir, la producción, fabricación, importación, el consumo, los usuarios, el gobierno, especialistas, instituciones académicas. Todos ellos se reúnen si consideran que realmente hay una necesidad de tener una norma actualizada, y lo que pone IRAM es una sala de reuniones, las invitaciones, un coordinador y un termo habitualmente de mal café. El presupuesto no da para el café, así que siempre es mal café. Lo que se busca en esa reunión es el consenso de todas esas partes, y la norma entonces sale como fruto de ese consenso. No por mayoría, sino por consenso. Porque la norma en sí es voluntaria, y si los que la tienen que aplicar no están de acuerdo, no la van a usar, entonces es un documento inútil. Entonces, la norma de por sí es voluntaria y es por consenso. Me alejo un poquito de este tema. La primera norma internacional que se hizo importante tuvo que ver con una norma de roscas para mangueras de incendio. Chicago, que en el siglo XIX tenía muchas viviendas de madera, se jactaba de tener un gran equipo de bomberos. En un momento cambiaron sus mangueras, se suponía que para bien, y al poco tiempo, ante un incendio, cuando quisieron conectar las mangueras a las bocas de incendio, se ven las películas que tienen surtidores esos, no había algunas que entraban, otras no las podían forzar, tenían que entrar forzadas, y otras directamente se zafaban. El resultado del incendio fue muy grande, el equipo de bomberos quedó desacreditado, y el estudio surgió que el problema era un problema de tolerancia de roscas. No se habían podido definir exactamente las roscas del surtidor y de la manguera. De ahí vino la necesidad de que el fabricante y el consumidor se pusieran de acuerdo, porque si no, el incendio no se apagaba. Esto es algo parecido. La norma sale por consenso. Ahora, si no hay consenso o no encontramos que todos esos sectores estén interesados en una norma, puede ser, por ejemplo, un documento normativo. No tiene el estatus de norma, no están representados todos. Lo que le pedimos es que sea un documento público que dé una cantidad de, como dice, directivas o especificaciones para poder hacer los ensayos y decir, bueno, esto es lo que el fabricante dice que... ¿Queda claro?
Y como les dije, con esto de las especificaciones empieza a haber algunos inconvenientes. He visto en el último tiempo, prácticamente en el último año, con la proliferación de la iluminación LED, que han proliferado las especificaciones técnicas de luminarias de alumbrado público a LED. Supongo, quiero creer, no voy a emitir juicios de valor extremo, que los que lo hicieron con la mejor intención, pero en todas las que he leído metieron la pata, le hicieron mal. Esta, no voy a decir dónde la saqué, es solo un ejemplo, y la vamos a analizar juntos para ver hasta qué punto las especificaciones técnicas, si bien pueden ser una herramienta buena, deben ser hechas con precisión y conocimiento. Esta, por ejemplo, insisto, es una especificación técnica para iluminación pública LED en un ámbito muy importante. De eso está sacado. El punto que habla, el punto que habla, y está copiado textual, copiar y pegar, el punto que habla de conductores y conectores dice: las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y sean capaces de soportar los ensayos previstos en tales normas, tendrán una aislación que resista picos de tensión de 1,5 kV y una temperatura de trabajo de 105 grados centígrados según otras normas. Se debe mantener la inaccesibilidad eléctrica de las partes activas aun cuando se abra el recinto portaequipos para inspección o mantenimiento. Y el tipo de aislación debe ser clase 2. ¿Les parece bueno o malo? Sí. Bueno, los voy a ayudar a hacer un poquito de análisis crítico. Les digo, esta no es la peor, Lo que está en rojo son los agregados que hice yo para ir comprendiendo entre todos qué es lo que habrán querido, y preguntarnos qué es lo que habrán querido decir. Pero este documento, que leí recién, es con el que van a unos fabricantes e importadores vender y otros comprar y aceptar la iluminación de las calles nuevas. Entonces dice: las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto, serán capaces de soportar ensayos provistos en la norma, esos son los títulos de las normas, pero fíjense que lo que está en negro dice: serán capaces de soportar los ensayos previstos, no dice ni todos ni cuáles, queda a gusto del consumidor. Puede ser el requisito de marcado que diga República Argentina, eso es todo lo que va a pedir, sí, puede ser, eso lo habilita, porque no dice, no especifica qué ensayo, dice los ensayos. Sigamos leyendo. Tendrán un aislamiento que resista picos de tensión de al menos 1,5 kV y una temperatura de trabajo de 105 grados según la norma IRAM ADL 2021 y la IRAM NM2473, que es una norma de cables. Ninguna de estas normas tiene ensayos de picos de tensión. Se olvidaron el detallecito de fijarse, por lo menos en el índice decía que estaba. Pero es posible. No se especifica cantidad de picos, es decir, los ensayos de picos de tensión existen, pero se especifican diciendo 10 picos de tensión separados 5 segundos, con tal forma de la onda del pico de tensión. Es muy importante. Se olvida. Y finalmente la norma especifica una temperatura de trabajo de 105 grados de acuerdo a la norma IRAM NM2473. Problema. La norma IRAM NM2473 especifica cables de PVC de temperaturas de trabajo de 70 o 105 grados, o 90 grados. De 105 no existe en la norma. Entonces, ¿qué ponemos? Sí. Finalmente, el último párrafo que les leí habla de que se debe mantener la inaccesibilidad de las partes activas aun cuando se abra el recinto. Esta es una frase muy común en las normas que dice que las personas, cuando están haciendo el mantenimiento,
no deben poder tocar partes que tengan tensiones peligrosas. Esto es razonable, creo que más o menos están todos de acuerdo. Ahora bien, cuando están bien escritos en la norma, lo que dice no deben ser accesibles, por ejemplo, al dedo. Si hay un dedo de prueba, que se prueba a ver si entra a partes que están bajo tensión. O no debe ser accesible a una herramienta, un destornillador. Pensemos en una luminaria de alumbrado público que están haciendo un mantenimiento y quizás la persona tenga un destornillador. Esta especificación, no quiero ser muy duro, no dice a quién no debe ser accesible. Queda librado a lo que el comprador y el vendedor quieran especificar. Y este es un problema no solo del comprador, porque si el vendedor no sabe lo que le van a pedir, ¿qué es lo que va a hacer? Eso no sabe. Y finalmente la última frase, que ya ahí se vuelve bastante más incomprensible, dice que debe mantenerse, el tipo de aislación debe ser de clase 2. No se sabe si está hablando del recinto portaequipos. La luminaria obligatoriamente, en otro lado decía que tenía que tener puesta en tierra, y las luminarias de clase 2 no tienen tierra. Entonces ahí entra en una contradicción en la cual nadie sabe exactamente de qué es lo que se está hablando. ¿Alguna duda? Bien, entonces vimos un ejemplo de una especificación. Algo con lo que mucha gente tratará de fabricar o importar luminarias y vendérselas a otras personas que tratarán de ponerse de acuerdo en qué es lo que habrán querido ofrecerles o recibir. Todo eso se hubiera simplificado mucho y hubiera sido más claro si en lugar de utilizar esa especificación se utilizaran las normas, o por lo menos el texto de la norma, con alguna salvedad si se piensa que no es relevante o que hay que pedir un requisito particular. Las normas, tal como especifiqué con la manguera para los bomberos de Chicago, utilizadas como herramienta contractual, simplifican el comercio y evitan discusiones y errores. El comprador especifica de acuerdo a una norma y el vendedor ofrece de acuerdo a esa norma, tratando de minimizar las polémicas o discusiones que pueda haber en el medio. El documento que vimos recién claramente no hace eso. Uno podría pensar, o me podría decir a algunos que quizás se le ocurrió, que quizás es que no hay una norma que hable de este tipo de productos. Sí, existe, es la norma IRA-MADL J2020-4 del 2014, que especifica las características de diseño que tienen que tener las luminarias. Y además tiene algunas características bastante interesantes, como que cuando se hizo, se pensó, tal como dice, a partir del tercer renglón, los requisitos que deben satisfacer para facilitar las tareas de mantenimiento in situ y garantizar la seguridad del operador y los transeúntes. Es decir, la norma no solo de la luminaria, sino de quien está haciendo su mantenimiento y los transeúntes que puedan estar cerca. Esa norma, esta parte es un poquito aburrida, lo voy a pasar rápido. Ahí copié y pegué lo que dice la norma, es decir, podrían haber tomado ese texto, que insisto, fue obtenida por el consenso de fabricantes, importadores, el gobierno y demás, y dejarlo tal cual, o a lo sumo sacar lo que les molestaba y no improvisar tan mal como improvisar. Dice, por ejemplo, en el cuarto renglón, el aislante debe soportar los ensayos siguientes, y da los ensayos, no dice los ensayos, dice los ensayos siguientes y son estos: temperatura máxima, acción ultravioleta, ozono, resistencia mecánica, es decir, se especifica, debe ser con esto, y esta es la forma de verificar. ¿Alguna duda? Repasando esto, hasta donde hemos llegado, vimos que los procesos de certificación, estamos hablando de procesos de evaluación de la conformidad, una forma clara o muy utilizada en el mundo son procesos de certificación. Esos procesos de certificación se pueden hacer con una norma o con especificaciones. Cuando nos metemos en
embarrado mundo de las especificaciones se pueden cometer errores, con las normas por supuesto también. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, pero sigue siendo la forma en la cual podemos especificar lo que queremos comprar y vender y comprar. Pero eso solo no alcanza para estar seguros de que vendedores y compradores se van a poner de acuerdo. Hay otras actividades que también realiza IRAM, otros organismos por supuesto, que tienen que ver con esto que yo llamé tareas de evaluación de la conformidad. Una primera es la inspección de recepción de materiales. Es decir, después que se pusieron de acuerdo con la especificación, normas, qué es lo que querían, hubo un proyecto, el proyecto definió qué tipos de luminaria debía haber, etc. Lo importante es tener cierta seguridad que lo que va a recibir el comprador es lo que se habían puesto de acuerdo previamente. Para eso lo que se hacen son actividades de recepción de materiales. Durante el proceso de certificación, en los laboratorios de ensayo se sacaron fotos y se hicieron listados de componentes. Entonces, en el momento en que los materiales son recibidos, ya sea o en el depósito del fabricante o importador, o en el obrador, se desarman algunos y se ven si los componentes son los mismos y si las fotos de lo que se mandó a ensayar coinciden con lo que uno está viendo. Es una inspección visual, si bien no da una garantía completa y el producto que se está recibiendo es igual al ensayado, por lo menos permite descartar los problemas más gruesos. Entonces, una primera actividad de evaluación de conformidad, además del proceso de certificación, va a ser la recepción de los materiales. El siguiente, esas luminarias van a ser colocadas por probablemente un contratista o personal mismo del municipio, pero esas personas deberían estar calificadas. Los organismos de certificación, dentro de los procesos de evaluación de la conformidad, tenemos procesos de certificación de competencias personales. Hay lo que se llama un esquema previo, en el cual se indica qué conocimientos deben tener y de qué manera se demuestran esos conocimientos las personas que van a hacer esa instalación. Entonces, a pedido de quien compra, podemos hacer la certificación de competencias de esas personas. Y finalmente, terminando un poco la charla, lo que finalmente debería hacerse es la aprobación final de la obra, es decir, ir in situ, donde están las torres, las columnas, y ver si efectivamente la luminaria es la que se había visto en el depósito y si está bien instalada. Hay personas idóneas, van con una grúa, un elevador, se fijan si realmente esto es así. Por eso se completa todo el círculo, o toda la actividad habitual de evaluación de la conformidad, para ver si, si efectivamente lo que se compró, lo que se ofreció es lo que se compró y lo que se instaló. ¿Qué dudas quedan? Una de dos, o no entendieron nada o fui demasiado claro. Prefiero pensar que si es necesario la repito, digamos, si no entendieron la repito. Entonces, me gustaría realmente... O sea, ¿hay algún trabajo Gracias. que se esté haciendo en la calle sobre las cosas que no son? O sea, pagan por la realidad. O sea, el Estado está haciendo, alguien está haciendo eso. En algunos lugares sí, en otros no. Digamos, ¿quién compra luminaria del alumbrado público? Básicamente son municipios y oficinas de vialidad. En algunos casos, para playas de estacionamiento, estadios y demás, puede ser que haya un comprador privado, pero en general son ese tipo de perfiles de empresas. Algunas de esas actividades sí se hacen, otras no. Depende en definitiva del comprador. El problema que yo veo, y por eso traigo el tema, es primero, por esta proliferación de especificaciones de todo tipo que están dándose, y por otro lado porque la iluminación LED
ha entrado así como un ventarrón al mundo de la iluminación y realmente todavía no es una tecnología del todo comprobada, con muchísima oferta que no se conoce, no tiene una historia totalmente manejada, masticada. Entonces yo creo que es necesario que primero, los compradores tomen recaudos, porque es el dinero de todos en general, y que los vendedores tengan reglas de juego claras, que sepan, yo voy a presentar esto y los demás van a presentar algo parecido o superior, pero por lo menos este es el piso de lo que van a ofrecer todos los vendedores. Hoy día no, mucho no se hace, se está haciendo, pero falta mucho. También en el mercado público, o sea, no existe tanto la diversidad de compradores, pero tenemos un comercio, tiene la posibilidad de comprar, venden cualquier cosa, eso. Por ahí, el control no. ¿Hablamos de iluminación pública o...? Claro, pasa que yo justamente preguntaba un poco si había algo que se controlara, como, bueno, para ver si existe algo, un ente que controle en la calle. Bueno, lo único que está regulado y por lo tanto el Estado debería estar controlando, porque eso es regulado, es una regulación obligatoria, es seguridad eléctrica. El control sobre eso es relativo, pero va difundiéndose. Lentamente cada vez más es más la oferta de productos certificados, pero eso es seguridad. Pusimos puesto ahí, tiene la marca CIS. El resto de las cosas ya hay que seguir avanzando. Usted es tan joven como yo, más o menos, y quizás recuerda que, por ejemplo, las viejas termomagnéticas, esas negras, con los contactos expuestos. Hoy en día es impensable un interruptor termomagnético que no tenga la protección de los bordes. ¿Sí? Entonces, este es un proceso en el cual, cuando yo me jubile, seguirán otros, en donde hay que seguir hablando y demostrando la necesidad de procesos de certificación, de evaluación de la conformidad, de protección a los fabricantes que quieren hacer unas cosas todos los días un poquito mejor, ¿sí? Y que se encuentran con competencia desleal. Entonces, esta es la forma que encontramos nosotros de difundir todas estas cosas para que, en definitiva, en los niveles en que podamos, seamos nosotros, la demanda, los compradores, los que le pongamos condiciones estables. ¿Me preguntas? Hola. Así te escuchas todo, así te escuchas todo. No, que él hablaba sobre la luminaria en general, o sea, la que va a ir a comprar el usuario. A eso se refería, más que todo. La cosa es que a veces estamos hablando de un artefacto, una luminaria que al venir de un municipio o algo así, viene con un medido presupuesto, con una cantidad de o sea, uno cuando va a hacer una compra de ese tipo tiene una cantidad de requisitos en el cual, bueno, el vendedor lo va a tener. El asunto era para el resto, eso es lo que yo veía. Si había alguna especie de control, No. A duras penas hay algo de fiscalización en cuanto a seguridad, después el resto de las cosas diría que no. De cualquier manera, yo confío mucho más en la presión de la demanda de consumidores informados. ¿Sí? Ningún fabricante o importador va a fabricar o importar algo que no se lo compre. Entonces, la presión de la demanda es siempre mucho más fuerte que cualquier fiscalización. También es compleja, lleva tiempo, eso es cierto. En medio nos comemos o compramos cosas que no deberíamos, es cierto. Pero creo que la actividad tiene mucho que ver, la ADL sostiene esto, las empresas que están exponiendo y que también están en estas conferencias, trabajan en ese sentido, tratar de elevar no sé si la calidad, sino de intentar informar al consumidor cuáles son las ventajas de sus productos, para que sea el consumidor el que finalmente termina decidiendo. Que la decisión no sea, como lamentablemente muchas veces ocurre en muchos lugares, no, tengo este precio de 1 y este precio de 10. La diferencia cuál es, no sé, la marca será, le dirán, y no.
La diferencia está en muchas de sus prestaciones. Eso tiene mucho razón, pero ¿cómo hace entender tú a un comprador, ¿vale? O sea, ¿cómo hace para hacerle entender al propietario de una casa que le va a colocar la iluminación o la colocación de la instalación eléctrica, que este cable que no tiene el sello IRAN, que es mucho más barato que aquel el cable que tiene el sello IRAN, y que no te lo van a aceptar por la diferencia de precio? No, a mí pásame este que está es la mitad de precio y voy a gastar menos. ¿Cómo haces para hacerle entender que tienen que estar dentro de la ley? Que si no hay una ley, que directamente te corte. Aunque me digas que la ley la ley eléctrica de Córdoba no están exigiendo. Es más o menos como el tema de los gasistas, pero bueno, ¿cómo haces para hacerle entender vos a la gente? De nuevo, digamos, yo confío en el comprador consciente y crítico. Si solo le dice eso, es difícil que tome una decisión distinta de darme más económico, más barato. Ahora, si usted le dice, mire, tenés este que vale $1, este cable, un certificado que vale $1, y este que vale el certificado que vale 10. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que con este que vale $1 quizás se te queme la casa, o quizás tus hijos ponen electrocutado, pero es más barato. ¿Usted cuál compraría? Yo te puedo asegurar que he estado haciendo trabajo y a gente importante y me han dicho no, gastar lo menos posible. Y ese cable anda. Es que ese es el punto. Ahí es donde. Ese punto es. Ah, sí, está perfecto. Yo te pongo el más barato. Yo necesito trabajar, te pongo el más barato. Está perfecto. Ahora, sabés que toda la inversión que hiciste se te puede perder en un segundo porque ese cable es un cable que tiene un PVC de generaciones, que tiene un PVC que no es antillama, entonces puede ser que inclusive te genere algún cortocircuito, digamos, alguna electrocución y vas a tener que hacerte cargo y quizás el electrocutado sea vos mismo. Ahora, ¿querés el más barato? ¿O de los certificados querés el más barato? Y muchas veces doy este tipo de charlas, ahora soy con instaladores también, y siempre les digo lo mismo. Todos vivimos de esto, entonces si ustedes hacen las cosas bien, presentan una oferta de productos certificados, productos buenos, y pierden esa obra, ¿sí? Está bien, se gana y se pierde la vida, eso siempre es así. Ahora, permítanse recordarle, tómense el trabajo de llamar a quien le dio la obra a un competidor y díganle, mira, yo te ofrecí este cable, fíjate si el que te está ofreciendo te ofrece una calidad similar. Yo ya la perdí, pero no dejen que se la lleve de arriba el que pone elementos truchos, ¿se entiende? Llegado a esta parte siempre hago el mismo recordatorio. Durante la guerra, situación compleja si existe en las sociedades humanas, el mercado negro está penado muchas veces con la muerte. Y en todas las guerras hubo mercado negro, en todas las guerras, ¿sí? Eso significa que la simple ley y sanción no implica que las cosas se vayan a cambiar. Ahora, si los compradores no compran algo, el fabricante o el importador no lo va a importar, porque no, esa es su razón de ser. Yo voy un paso más allá. Todos los seres humanos somos, digamos, respetuosos de papá que viene y nos hace chachas en la cola. En Estados Unidos, si no usas material sellado por UL, no te aseguran la casa. Así que el consumidor sabe que o usa materiales buenos o su casa nunca va a ser asegurada. Y eso puede llegar a ser gravísimo si llega a tener un accidente y llega a ser más grave si llega a afectar a un vecino. Entonces, incluso en un medio tan respetuoso de la ley como es Estados Unidos, es allá que te obligan a utilizar materiales normalizados. Y tengo una pregunta. Sobre mediciones fotométricas sobre la calzada, el último renglón, ¿hay alguna norma o se hace a piacere? Bueno, sobre la primera parte que dijo Luis, tiene mucha razón. En Estados Unidos es así. Existen otras organizaciones, otros lugares en donde
se establecen distintos tipos de exigencias para los productos eléctricos que se utilizan. Inclusive, en Buenos Aires durante mucho tiempo estuvo la exigencia para las obras nuevas de tener algo parecido a lo que ustedes están implementando ahora, de tener una memoria de cálculo con los elementos que se iban a utilizar, elementos que tenían que estar certificados, un sistema de auditorías periódicas que verificaba y sancionaba eventualmente al que no cumplía con eso. Como una forma de, como dice, ejercer el rol de padre de, bueno, los chicos son buenos pero a veces necesitan un cachetazo. Por supuesto lo dije eso, ¿no? Un tironcito de oreja, digamos, no un cachetazo. Respecto de lo segundo, Luis, no, ahí lo que yo estoy diciendo es que una de las cosas que no es menor es después que se especificó la iluminación, se verificó que las luminarias son las que compraron, que los instaladores estaban haciendo las cosas bien, debe hacerse el control final de obra. Y ese control puede incluir, si se pusieron de acuerdo previamente, en los niveles que uno quiere de iluminación en la calzada. Habrá sido parte del diseño original de la iluminación en esos niveles. Digamos, si formó parte de la especificación inicial, la única forma de ver si realmente se cumplió eso es cuando están instaladas, ver y medir. De cualquier manera también se está trabajando, ¿no? En la 2022 creo que se está trabajando en niveles de iluminación. ¿Alguna otra duda? Con respecto a lo que decía recién, con respecto al tema de seguridad eléctrica. Con respecto al tema de seguridad eléctrica, ahora van a exigir que quien haga la instalación sea matriculado y es penalmente responsable. Entonces, con eso, van a poner lo que digo, que nos hace falta que nos haga chachar, vamos a ser responsables quienes hagamos una instalación eléctrica. Entonces vamos a usar material de primera, digamos, para que esté. Y me parece que ninguna RT va a cubrir algo que no sea seguro, me parece, ¿no? No conozco exactamente el régimen acá cordobés. La RT solo tiene injerencia en lugares donde haya gente trabajando en relación de dependencia. Y de cualquier manera, la experiencia anteriores es que la forma de ir mejorando ese sistema con el tiempo necesario tiene que ver con las inspecciones in situ. Es decir, después de todo el registro de instaladores idóneos o matriculación de profesionales, todo eso está perfecto, la memoria está perfecto, es necesario, no digo que esté de más. Lo que es necesario alguna vez es, como hablábamos de esto, de ir y ver si lo que está puesto en la columna es efectivamente la luminaria de la que habíamos estado hablando, y si lo que se dijo en la memoria, si el cable es de 4 milímetros certificado o no. Lamentablemente, nuestra sociedad está muy acostumbrada a los incumplimientos, no todos, hay gente honesta y decente, pero convivimos con algunos que no están tan acostumbrados a eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho la presencia.